vamos a hablar. ¿Sabés que el fin de semana cuando se anunciaban las medidas, yo estaba en casa y bueno, tengo un grupo de economistas amigos y empezábamos a analizar. Y uno de un amigo que ahí también vecino del barrio, un economista que hoy es vicepresidente ejecutivo de Aguas Bonaerenses S.A., un amigo economista de la UTN, Roberto Rojas, y lo tenemos al aire para charlar un poquito. ¿Cómo está, Roberto? Acá Juan Enrique, Juan Pablo Barbieri y Facundo San Martino te saludan de Radio Güemes. ¿Cómo está, Roberto? Hola, ¿qué tal? Buen día, Juan Enrique, a toda la mesa y a todos los radioescuchas. Te hago una pequeña digresión. Ya no soy el presidente de Aguas Bonaerenses, ya hace un tiempo. Estoy trabajando como consultor y también como profesor en la Universidad de Buenos Aires. Escuchame, Roberto, está buena la aclaración. Yo tenía la duda todavía. Creo que me lo habías dicho la última vez que tomamos un café, que no estabas. Tenía la duda, pero dije, bueno, como las redes sociales todavía te presentan como vicepresidente de Aguas Bonaerenses, dije, por ahí no le pifio. Pero bueno. Fui corrigiendo todas las mías, pero hay algunas que no están corregidas, que no sé de quién serán, pero bueno, sí, la verdad que fue una muy buena experiencia, que bueno, cuando quieras te cuento un poco cómo es toda la situación y el gran trabajo que se está haciendo en la provincia de Buenos Aires. Escuchame, Roberto, ¿y en qué año fuiste vicepresidente de Aguas Bonaerenses? Y fui el 2000, toda la pandemia en realidad, 2020 y 2021, que bueno, tuve justamente el cierre del 19 de marzo, me tocó pleno y fue una gran experiencia porque dio muy buen resultado el trabajo remoto en el caso de esta empresa. Se hizo una reestructuración, un relanzamiento de la marca de la empresa también y se generó un montón de inversiones a través del Ente Nacional de Obras Hídricas, el ENOSA, que bueno, supongo que los que continuaron mi trabajo los están ejecutando en este momento. Eso depende de la provincia de Buenos Aires, Aguas Bonaerenses, y ¿qué tiene que ver con AISA eso? ¿Qué relación tiene con AISA? No tiene relación con AISA, son complementarias. Capital Federal, Gran Buenos Aires, está AISA y en el interior, en 75 ciudades, se encuentra Aguas Bonaerenses. El resto de la dispersión en la provincia la tienen o cooperativas o empresas municipales de agua. Son complementarias y en realidad tienen algunos ejes problemáticos comunes, como ser, por ejemplo, que algunos potabilizantes son importados y con el problema que tenemos con los dólares que estuvimos hablando el fin de semana, Juan Enrique, a veces también se hace difícil y también hay un incremento de los costos más que importante, ¿no? Roberto, el fin de semana, qué picante, ¿no? El tema de las medidas, estuvimos charlando y analizándolas y realmente yo entiendo y sé y conozco el contenido técnico que tenés vos, por eso también quería pedirte alguna reflexión de las medidas y cuál te parece que puede funcionar y cuál no. Fundamentalmente las medidas son medidas con mala intención, algunos dicen el plan llegar. Estamos en un esquema político de un final de un gobierno, el de Alberto Fernández, que como todos sabemos en un país, como dicen los analistas políticos, tan presidencialista, tiene un peso específico en sí mismo. Hoy en día lo que tenemos que decir es que dentro del paquete de medidas que se aprobó este fin de semana, uno de los más efectivos va a ser la contracción de la tasa. Yo estuve analizando algunos de los datos que publicó Sigma Global, que tiene datos precisos y al día, y la tasa efectiva anual finalmente impacta en un 153%, licuando la deuda de arrastre que tienen las familias, por ejemplo, con tarjeta de crédito. No sucedería así si se hubiera seguido adelante, por ejemplo, con el Plan UBA, ¿no? Que tenía un ajuste por inflación continuo. ¿Estas medidas son las mejores? ¿Son un programa de crecimiento? ¿Son un programa de desarrollo? No, son un programa de contención para esta sangría que algunos grupos, viendo la oportunidad de tener ganancias extraordinarias, especulando contra la moneda nacional y contra el mercado de bienes y servicios nacional, están haciendo estas trapisondas que nos terminan impactando a todos los argentinos.
¿Sabés, Roberto? Yo el fin de semana cuando estuvimos charlando, cruzamos mensajes, acá lo hacemos público, ¿no? Pero es obvio que economistas, siempre cuando hay un tipo de medidas, hablamos en privado, nos comunicamos, los analizamos. Yo me quedé pensando, y esto lo hago en relación también con lo que dijo Mauricio Macri el día de ayer, con que hay que ordenarse, que no hay que gastar, que la emisión monetaria para financiar el gasto, que todo el patatín y patatán que la ortodoxia siempre dice que él compra. Yo me quedé pensando que es real, que tenemos una masa de pesos que está media descontrolada, ¿no? Por eso tenemos una tasa de interés tan elevada. Entonces yo me quedo pensando que este Mauricio Macri le echa la culpa al jubilado, quiere cortarle la jubilación al jubilado, y cuando es el que está emitiendo dinero es el sistema financiero, ¿no? La LELIC, y bueno, vos decís, bueno, pero tenemos el problema. Y ese problema lo lanzó Macri cuando generó la evaluación en 2015 y fue creciendo desde ahí. Ahora, ¿los tipos no entienden que es así el problema? Evidentemente no lo entienden, porque lo han creado, lo han perpetuado, tienen algunos errores técnicos básicos, como pensar que todos los precios de la economía se fijan en el dólar ilegal y no en el tipo de cambio oficial. Si bien es cierto que hay un corrimiento, un impacto posterior, la realidad que tanto la CEPO como la CIMPO, sean de bienes o de servicios, cotizan al dólar oficial, porque es como se hace el intercambio internacional, no se hace en función de un dólar ilegal, que fija un mercado que además es pequeño, que es especulativo, que no es transparente, ¿no? Lamentablemente armaron esta bola de deuda a través del ELIC, formando un déficit cuasi fiscal que es la espada de Damocles con la que tenemos que pelear, elevando cada vez más la tasa. ¿Qué pasa? Se eleva cada vez más la tasa y en realidad contablemente cada vez tenemos más pesos para liquidar con las deudas con los acreedores, que son generalmente el sistema financiero, ¿no? También el Fondo de Garantía de Sustentabilidad en algunos casos. Por suerte está el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que termina siendo un reaseguro de que va a llegar la negociación a buen puerto para las renovaciones de estos bonos que están en pesos y que cada vez tienen que seguir incrementándose en su tasa para poder seguir sosteniendo el sistema. ¿Sabés, Roberto, que ahí mientras vos me contás, analizo, ¿no? Es verdad, los precios en la economía argentina, en gran porcentaje, uno puede establecer entre un 70 y un 80%, están al dólar oficial, porque es el comercio, la exportación y la importación de bienes, ¿no? Que hay algunas medidas que había antidumping, que ahora se van a levantar, que tiene que ver exactamente con eso, ¿no? Mostrar cuáles son los precios de la economía acá en el interior. Pero después, la participación del Estado, se creó ahí un órgano, una unidad de análisis del comercio, y porque es verdad, hay muchos empresarios, hay vecinos donde vivimos nosotros, Roberto, algunos empresarios me escriben ahí del barrio, me escriben, che, Juan, esto no va, pero los tipos le digo, ustedes son vivos, ustedes importan al dólar oficial y después venden en el comercio minorista al blue. Y algunos el otro día ¿sabés que el otro día un empresario me dice, bueno, no, yo agarro, hago un promedio entre el dólar oficial y el dólar blue, y a mí me da un dólar de 3.70. ¡Qué cara dura! Digo, ¡qué cara dura! Vos estás importando al dólar oficial y haces un promedio, sos un cara dura. Bueno, ese es el empresario argentino que tenemos, y ahí es donde reclamamos nosotros más participación del Estado para controlar y en todo caso multar a esos empresarios. Vos fíjate que el liberalismo lo deja todo al libre albedrío eso, ¿no? Lamentablemente es así, y hay una cultura de la especulación, porque la realidad es que los márgenes de utilidad que tiene la Argentina son más bien altos. Entonces, sobre todo en las grandes empresas, que pese a que se quejan de lo que tributan, son las que menos tributan finalmente. La realidad es que nosotros lo que podemos hacer también es hacer una autocrítica como consumidores. Los consumidores no deberíamos convalidar estos precios especulativos que ponen cierto sector empresario. Lamentablemente falta trabajar un poco en la cultura del consumidor y falta trabajar en la penalización de los que especulan contra los consumidores. No es nuevo esto en la Argentina. Este esquema y lo riesgoso del esquema que estamos hoy es muy similar al del final del gobierno de Raúl Alfonsín, donde también tenía
las revisiones trimestrales del Fondo Monetario Internacional y una deuda que había heredado de la dictadura militar, y también justamente lo que se llamaba déficit cuasi fiscal, que en ese caso era la deuda con los grandes contratistas del Estado, y que también tenía este sistema incremental de tasa que finalmente terminó estallando con lo que fue la hiperinflación. Por eso las medidas que está tomando el gobierno son medidas que obviamente no tienen al desarrollo, que sería el fin final de un gobierno como el actual, sino que en este momento son de contención hasta generar otras herramientas para contener a estos especuladores. ¿Sabés, Roberto? Bueno, estamos hablando con Roberto Rojas, economista, docente de la Universidad de Buenos Aires, bueno, ex vicepresidente de Aguas Bonaerenses, lo tengo que presentar así. Roberto, 10.460 millones de dólares sería lo que el fondo tiene que desembolsar de acá a fin de año. Bueno, qué bien nos vendrían. Primero que bien nos vendrían 45.000 millones como le dieron a Mauricio Macri en su momento. Eso nos vendría bárbaro. Pero bueno, acá sería un adelanto del programa que firmó el mismo Mauricio Macri y luego Guzmán. Escúchame, Roberto, vos que conocés la historia, vos que sos un economista de peso, un economista del cual aprendo mucho. El fondo desembolsa a gobiernos que se van y si en todo caso hicieron una excepción, ¿desembolsaría a un frente de todos ordenado o desordenado? Ahí la realidad es que tenemos varias experiencias distintas, ¿no es cierto? O sea, si desembolsa un gobierno que se va, lo ha hecho con el de Mauricio Macri, muy bien lo has dicho vos recientemente, pero si lo hace con el gobierno de Frente de Todos, tiene que ver mucho cómo va a ser finalmente el cierre de lista y cuáles van a ser los compromisos de negociación y de pago. Lo que debemos decir de Frente de Todos, y aún cuando se tomó el primer gobierno de Néstor Kirchner en el 2003 y tanto el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que siempre ha sido gobiernos pagadores con los organismos internacionales, con lo cual no debería haber duda de cuáles son las condiciones en función de seguir de Frente de Todos dentro del gobierno. La realidad es que todo esto va a ser cada trimestre una negociación y es justamente la herramienta que tiene el Fondo Monetario para tener la atención y para tener también objetivos que no sabemos bien cuáles son. O sea, no se publican, son objetivos de existir que no son publicados. Uno cree que son negociaciones para algún tipo de empresa, para la obtención de algún tipo de recurso, pero no están en el papel escrito, eso queda dentro de la reunión reservada. De todas maneras, el nuevo gerente para el hemisferio sur, que es Rodrigo Valdés, un economista chileno que viene de formarse en el MIT, es un economista que tiene formación estructuralista. Vos sabés que dentro de las corrientes en Latinoamérica, sí, claro, la corriente estructuralista es una de las más importantes, y creo que puede aportar una visión y entender un poco más de a veces lo que nos cuesta explicar a los argentinos cuando hablamos con economistas que tienen una formación más de país desarrollado, más de país anglosajón, dividido entre ortodoxos y keynesianos, o ortodoxos heterodoxos keynesianos. Hay algunas herramientas que son a veces difíciles de explicar, que a nosotros nos han dado resultados en diversos momentos de la historia. Hay que decir, el segundo gobierno del general Perón, también en el gobierno del general Perón del 73 al 75, y también durante el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Roberto, bueno, nosotros somos economistas, pero sabemos que la política tiene mucho que ver. Uno se pone a pensar, yo no quiero otro gobierno de derecha, no quiero ajuste, mucho menos quiero un gobierno de extrema derecha en la República Argentina. Si bien hay unas cosas que no salieron bien, yo creo que este es el rumbo: desarrollo, vaca muerta, gasoducto, litio, explotación offshore. Yo creo que Argentina tiene mucho por brindar. Quiero más igualdad, quiero más oportunidades. Esto también hay mucho de política. Yo miro a Joe Biden y digo, el tipo allá está tratando de hacer la verdadera política, como decía General Perón, la política internacional, y mira Argentina.
dice, si yo no ayudo al frente de todos, se me vienen en Argentina aliados de Donald Trump. Yo creo que eso en términos puede hacer que desembolsen ese dinero para tener una transición mucho mejor a lo que estamos teniendo. Esa es una amenaza interna que es cierta y puede tener un nivel de análisis a nivel de los demócratas, pero la amenaza cierta es la irrupción dentro del continente de China, que cada vez viene ocupando más roles que finalmente deja de ocupar los Estados Unidos. Por ejemplo, justamente con el swap, por ejemplo, el intercambio también de moneda en los productos con China, que viene ganando cada vez más países. Este comercio hasta ese momento, hasta la firma de estos convenios multilaterales, se hacían en dólares, con lo cual es una luz roja, una luz amarilla, naranja, digamos, para los Estados Unidos. Si bien es cierto que Estados Unidos tiene intereses geoestratégicos en Latinoamérica en función de los recursos y también del talento humano que tenemos los países latinoamericanos, no deja de ser cierto que en esa competencia está ahora con China, ¿no? Y se está definiendo cómo va a ser el futuro de acá adelante, no solamente con los autos eléctricos y todos sus servicios derivados, sino también con la obtención de tierras raras y otros distintos de minerales y oligoelementos que van a terminar impactando en distintas cadenas de producción. Roberto, realmente un placer hablar con vos. Escúchame, te prometo, nos debemos un café. Va a ser un almuerzo, nos juntamos, la semana que viene lo coordinamos y así como amigos, como hablamos el fin de semana, nos juntamos a almorzar ahí por el barrio. ¿Te parece? Me parece muy bien. Juan, saludos a todos y seamos optimistas que Argentina ha tenido crisis y siempre se ha levantado. Es un país que, además de la riqueza natural, que la riqueza natural está en la tierra y todos la vemos y la observamos, lo que tenemos fundamentalmente es talento humano derivado de la universidad pública y gratuita y de todo el sistema de capacitación que tenemos desde que nacemos hasta que nos jubilamos.